Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto y nos vamos a centrar en el ámbito sanitario, más concretamente en el área sanitaria de Ferrol, y para ello esta noche nos acompaña su gerente, Fernanda López Crecente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. En mayo asumía esta nueva etapa como gerente en esta área. ¿Qué valoración hace de estos 5 meses? Son poquitos por el momento, pero seguro que ya ha tenido bastantes aguas en las que trabajar. Pues sí, son pocos, sobre todo porque además fue justo lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Justo antes del verano, en donde las prioridades en ese momento es prestar asistencia al paciente y según te incorporas, crear un equipo al mismo tiempo que tienes que mantener la asistencia y reforzarla en esos meses tan complejos, ¿no? Ahora ya estamos más estabilizados y ya trabajando no solo en el trabajo del día a día, en el trabajo ordinario que conlleva la gestión, sino también pensando ya también en determinadas actuaciones a medio plazo, ¿no? No solo a corto plazo. De hecho, cuando tomaba posesión de este nuevo cargo, señalaba que quería lograr una sanidad pública basada en una interacción real con la atención primaria y la hospitalaria y en la necesidad de adaptar el sistema sanitario a las necesidades reales. ¿Está en ese camino? Estamos en ese camino primero analizando lo que pasa. Sí que es verdad que lo prioritario era crear el equipo directivo con perfiles adecuados a esa integración. Tenemos perfiles diferenciados, pues tanto de especialización en lo que es la atención hospitalaria como en la atención primaria, y eso va a facilitar muchísimo la creación de todos los circuitos que ya están la mayor parte creados, pero es que la medicina y la sanidad en general hay que verla como una actividad en constante cambio, que independientemente de que los profesionales se formen durante un tiempo determinado, que la mayor parte de las veces son 10 años, a partir de ellos tienen que seguir formándose, y en gestión también, porque se incorporan nuevas tecnologías, nuevas necesidades. Por ejemplo, ahora está el tema de la salud mental, que tienes que ir incorporando a toda la estructura que tienes, no solo con los profesionales sanitarios, también con otro tipo de profesionales. Por lo tanto, hay que verlo un poco así en conjunto, ¿no? Que temas de atención al paciente, temas de las quejas, reclamaciones, valorarlas para incorporarlas a los cambios que quieres hacer en los circuitos, pues todo eso se analiza y se va trazando un poco alguna línea tanto a corto como a medio plazo, y luego también siguiendo las líneas estratégicas del Sergas, que al final de servicios centrales son los que nos marcan también un poco las líneas a seguir, ¿no? Con respecto al tema de la salud mental, que la verdad es se está poniendo el foco en todos los sectores por este camino, ¿por qué ahora se toma esta importancia que siempre ha estado? ¿Cree que la pandemia ha hecho que sea algo más acuciante a día de hoy? A ver, mi opinión es un poco quizás sesgada, porque me dediqué, aunque soy de formación médico de familia, sí que ya estuve en una subdirección xeral que llevaba salud mental y sociosanitario ya hace 15 años. En aquel momento también nos importaba muchísimo. No digo que no importe, me No, refiero que pero ahora sí que es cierto que sí, en todos los sectores, ya no solo el sanitario, se hace mucho hincapié en este porque asunto. realmente yo creo que la salud mental y la psiquiatría en general estaba un poco mm, apartada del sistema sanitario, en el sentido de que, bueno, era un servicio más, una especialidad más, pero no se integraba tanto dentro del sistema, ¿no? También en su origen por histórico. Poco a poco se fue integrando, también el tema de las adicciones. La pandemia tuvo supongo que su protagonismo en cuanto a sacar algunos temas, sobre todo en la parte de los adolescentes, que yo creo que quizá hay cuando nos tenemos que estar en nuestra casa sin salir al exterior, hay profesionales, personas que lo sufren más que otras. En el cambio, en la evolución, en el crecimiento, en la edad, en la adolescencia es un periodo muy, muy crítico, y ahí, bueno, pues sí que mirando para atrás hubo situaciones complicadas que ahora pues a veces salen a la luz. Pero en general yo creo que independientemente de la pandemia sí que había que poner más foco, más recursos y más intención de que fuese un poquito más transversal la salud mental. Y ahí lo están poniendo porque se ha licitado la creación del área mental infanto-juvenil. Pues sí, además en el área sanitaria era necesario hacer un esfuerzo. Sí que se fue dotando, bueno, sabéis que hay un plan de salud mental 2024 post-COVID,
en donde se fue dotando todas las áreas sanitarias de una serie de recursos muy importantes, no solo económicos, de materiales y de profesionales, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, que es muy importante ahora en todos los ámbitos, pero en la salud mental a veces más, ¿no? Y, y en Ferrol sí que hacía falta un esfuerzo en el área infanto-juvenil, que se está, bueno, llevando a cabo ahora con un nuevo espacio de hospital de día, que va a venir muy bien, apoyados también por una asociación que también nos está apoyando en el tema de las terapias, como es ASPANEPS. Pero sí que se va a insistir muchísimo en seguir no solo con este hospital de día, sino en seguir también ampliando y esforzándonos en ese ámbito, ¿no? En el infanto-juvenil. Porque prevenir al final es lo más importante. Exacto. Y esas edades son críticas para que en la edad adulta no surjan tantos problemas ya un poco más graves, ¿no? Y entre otras mejoras que se están llevando a cabo, hay que hablar de ese centro de crisis 24 horas que esta misma semana visitaba las instalaciones en el centro que se va a llevar a cabo en la planta baja del Nova Santos. Sí, eso es un espacio que cedimos nosotros, la Consellería de Sanidad, a través de lo que es el área sanitaria, ¿no? Pero que realmente quien lo va a gestionar es otra consellería, no dependerá de Sanidad. Pero bueno, siempre interrelacionadas sí, claro, unas con otras, sí, lo que muestra esto. Sí. Lo que sí que tiene que ver con este área es esa campaña masiva de vacunación de COVID y la gripe que ha comenzado hoy mismo en Fimo, en este primer rango de edad de 79 a 70 años. ¿Hasta cuándo se va a dilatar esta campaña y a qué grupo de edades se va a llevar a cabo? Bueno, hasta cuando sea necesario, porque realmente también depende de las vacunas que nos vayan llegando, pero en general empieza hoy, ya se fueron vacunando muchos otros grupos de más riesgo, ¿no? Como los inmovilizados o los que están en residencias, que son gente que tiene más enfermedades polimedicados, con enfermedades más cronificadas, que son realmente grupos de riesgo para la gripe y para el COVID, ¿no? Y también a los niños y a los pacientes que tienen ciertas enfermedades de inmunodeficiencia. Y ahora se va a los siguientes grupos de edad, ya más, primero la franja de edad de 70 a 80 y ahí progresivamente hacia atrás. Con menos dificultades, por ello que se instale en Fimo. Exacto. Para que puedan pasar por allí. Exacto. Por eso hoy mismo comenzaba. ¿Cuántas personas se prevén? Creo que más de 68.000. Sí, por ahí es lo que estimamos más o menos, de claro. Esas franjas de edad, ¿no? También entre los objetivos es incrementar aún el número de personas que se vacunen. ¿La gente está concienciada de esta vacunación o cree que ha habido un poco un bajón con respecto a la vacunación de la COVID? Bueno, lo veremos, lo veremos una vez que empecemos esta vacunación. Sí que, bueno, pues como todo, ¿no? Al final las poblaciones pues van siendo a veces reacias a cosas que ya pasaron y a veces nos olvidamos. Gracias a Dios los humanos tenemos esa facilidad, ¿no? De que las cosas malas pues las archivamos y ya no contamos con ellas. Entonces, bueno, puede ser, no lo sé, ya veremos a ver el índice de vacunación. Yo creo que hay grupos de riesgo muy importantes donde hay que insistir mucho. Ahí hacemos también rescates de vacunación, gente a veces que no puede venir o que en ese momento tenía infecciones respiratorias para no poder vacunarse. Bueno, se está haciendo rescates continuamente para favorecer la prevención, ¿no? Que sabemos que al final lo que pasó con el virus respiratorio sincitial en los niños pues influye muchísimo en los ingresos y en la gravedad de cómo lleves la infección, ¿no? Que la puedas coger, pues que no sea con la gravedad. De hecho, con respecto a este virus sincitial, ha continuado esa campaña para los más pequeños de vacunación. Bueno, realmente no es una vacuna, no es igual porque realmente es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Que se le pone para refuerzo de la inmunidad en los niños, que el año pasado tuvo bastante éxito y se comprobó, bueno, sobre todo, yo antes estaba en el área sanitaria de Santiago y el número de ingresos fue muchísimo menor, por lo tanto, bueno, pues se vuelve a hacer ahora. Volviendo al tema de esta vacunación COVID y gripe a la vez, muchas personas, especialmente mayores, dudan, y ahora que le tenemos aquí una sanitaria, ¿nos pondremos la vacuna las dos a la vez? ¿Esto tiene algún inconveniente? ¿Qué hacemos? ¿Mejor esperar una y otra? Porque esto yo lo he escuchado, que no tengo que ver con este campo muchas veces. A ver, quien realmente hace los análisis y promueve salud pública, de la que nos tenemos que seguir, claro, y con sus indicaciones,
Entonces, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Otra cosa es que tengas una infección tú de base, que en ese momento tengas un resfriado, pues bueno, las defensas siempre tienen que Pero estar, si uno está bien no pasa no nada porque pasa se pongan nada, las dos el mismo no día. pasa nada. Así si tiene pues esa dolencia o así ese día que estás un poquito peor, pues ya un 2 por 1 y lo pasas en un mismo Y día. hacemos, y luego también, si en un día determinado, pues lo que expliqué antes, ¿no? Sí, que se Que si no se vuelve. puede ir, pues que se rescata o se va allí, no hay ningún problema. Y seguimos hablando de vacunación porque están llevando a cabo una nueva estrategia con respecto a la vacunación del virus del papiloma humano y están llegando pues a una población más diana, se está ampliando ese rango. Bueno, sí, yo creo que era necesario. Ya se empezó con, esto ya no es una opinión personal, con el virus del papiloma solo en las niñas, cuando realmente la transmisión, lo que se Es quiere entre cortar con ambos. las vacunas es la transmisión, ¿no? No tanto, tampoco, también la enfermedad y las consecuencias de sufrir ese tipo de infecciones y además a lo largo, bueno, pues que deriven otras cuestiones, ¿no? Pero sí que lo importante de las vacunas es, como pasó con la viruela, cortar esa, esa infección. Entonces era muy esperable que en los varones pues también se pusiese. En el calendario vacunal ya aparecen los varones. Y bueno, como empezó en el 2022, creo que el calendario vacunal, pues quedaba también una franja anterior, que es lo que se va a hacer ahora en los niños nacidos pues 2006-2009 exacto, creo. que son un poco anteriores al año 22, que ya habían cumplido, entonces Ujú. no empezaban. Con respecto a esta vacunación, no es que vayan a recibir a lo mejor un mensaje avisándoles, sino que tienen que ir a su propio centro, ¿verdad? Es Sí, es así. un poco de forma proactiva. Exacto. Los que quieran es Sí. totalmente voluntaria, por lo tanto, con ir a su centro de salud, médico de cabecera y comentarle esto, aunque decían que estaban mandando ya algún mensaje o por teléfono avisando a los jóvenes. Bueno, no sé si en principio se establece así de forma proactiva, pero seguramente a nivel de las consultas sí que les van informando y les van diciendo, ¿no? Lo que sí es muy importante es que se conciencien de que esta vacuna sí que a la larga es muy importante que casi todos los jóvenes estén vacunados de ahora en adelante para evitar la transmisión, que en las enfermedades de transmisión sexual sabemos que, bueno, que todo tipo de cortar la transmisión, igual que con el virus de la inmunodeficiencia, con cualquier virus y con las secuelas que puede traer a lo largo de la vida, pues Prevenir con una vacuna y sí, poder evitar cualquier sí, problema, la verdad sí, que no cuesta nada. sí. Vamos a dejar las vacunas a un lado para hablar de una parte económica. Hace unas semanas daba a conocer la Xunta de Galicia los presupuestos de cara a 2025, unas partidas que también contemplaban para el CHUV, para el hospital, para el área sanitaria. ¿Qué nos puede contar de esto? Bueno, son unos presupuestos un poco incrementados que afectan a los distintos capítulos de toda área, ¿no? De gestión de personal, de estructura, y hay una partida para el seguimiento del plan director de las obras, ¿no? Que en eso estamos en fase de empuje y pendientes un poco también de las direcciones de la agencia que lleva el tema, del AXI, y empujando para que se construya cuanto antes posible y aparezcan los edificios y se vea ya el resultado. ¿Cómo están viviendo los sanitarios ahora estas obras? Parece que ahora son menos molestas que Son menos antes. molestas, sí. La parte más, y bueno, lo que está haciendo el área es un poco ahí también vigilando. Ahora estamos con la parte de la central térmica y de las calderas y toda esa parte que es externa, pero que nos influye en los tiempos, ¿no? Estamos un poco siguiendo ese tema, pero la parte de lo que es ya la edificabilidad, los cambios de los servicios para que se puedan construir y hacer otras cosas, pues prácticamente se terminó, entonces están más tranquilos con ese tema. Y también están llegando nuevas mejoras al área, como la renovación de esas camas hospitalarias, que Sí. creo que van a ir viniendo periódicamente, nuevas camas. Bueno, sí, tenemos 200 y pico, en donde ya están contratadas, ya se pusieron cerca de 100, ya están instaladas y progresivamente para intentar hacer menos incómodo el cambio de las camas dentro de lo que es la hospitalización, ¿no? ¿En dónde se están cambiando las camas? ¿En el Marcide o En también en ambas ambos? partes, en Marcide, la mayoría, en todo lo que era la zona más antigua de hospitalización y también en Naval.
En la anterior vez que estuvo aquí en este espacio abierto le preguntaba ya por ese proyecto piloto de prevención de cáncer de próstata. Creo que ya se pasó la primera fase y se encuentran en una segunda. Más que un proyecto piloto, es un trabajo a nivel europeo de investigación sobre, bueno, con un algoritmo en donde se va a estudiar, además de diagnosticar y tratar en el propio trabajo de investigación, después lo que se va a realizar es los resultados y ver si con ese análisis pormenorizado, ¿no?, de todo lo que pasó, los resultados que hay, pues se puede llevar a una prevención del cáncer de próstata para evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, porque en eso, en la medicina también nos movemos. A veces cuanto más queremos saber, bueno, pues nos metemos en charcos que no harían falta, ¿no? Y eso es lo más importante de la primera fase. Bueno, no, se está enviando durante todo un año SMS sobre 1000 al mes a pacientes candidatos que están en una franja de edad determinada, que es donde es más frecuente, entre 50 y 70 años, 69, ¿no?, para ver si quieren participar. Realmente lo que yo sí que es muy importante es animar a la gente a participar. Hay algunos criterios de exclusión, entonces de esos 1000 mensajes pues hay que excluir a determinadas personas por el propio estudio de investigación, para que después se pueda analizar bien. Pero realmente a los que entran en el estudio pues es un privilegio, porque Estás controlado. Estás controlado, te van a hacer las pruebas en función del resultado de las analíticas, la consulta con urología, las pruebas necesarias para el diagnóstico después. Entonces, bueno, aparte de ayudar después al colaborar en cualquier estudio de investigación, lo que estás haciendo es ayudando a todos los demás a poder avanzar en un campo, ¿no?, claro, como porque en medicina todo hay que comprobarlo previamente y ver si lo que analizamos realmente no estamos analizando algo alarmista o no, ¿no? Entonces, este tipo de estudios es lo que son los más importantes. Y la gente está actuando. Una vez le llega ese mensaje suele ir un porcentaje importante. Sí, un porcentaje importante sí. Hablaba de una segunda fase porque pensé que primero llegaba ese análisis y cuando veían alguna cosa, pues que... Es que todo es progresivo. Pensé que... No se para. O sea, todo es progresivo. Te llega, haces el análisis, los resultados, en función de los resultados vas entrando en la consulta de urología, pero es un proceso constante. A día de hoy, ¿cómo se encuentra el área sanitaria del hospital? Llega el invierno, bueno, el mal tiempo, empiezan los catarros, ahí está el COVID. Bueno, a día de hoy, ¿cómo se encuentra la cosa? De momento está estable, supongo que en breve, que estamos todos así un poco afectados, ya por resfriados o por gripe, depende de cómo venga, ¿no? Pues se notará la intensidad. Pero bueno, la verdad es que desde que llegué al área y durante todo el verano, que fue una transición pues muy tranquila, a pesar de los escasos recursos. Es lo que iba a comentar, tranquila, pero veíamos ya en verano, decían, la falta de gente, de personal sanitario. Bueno, debió de ser también un quebradero de cabeza el poder coordinarlo todo. Ahí, claro, agradecer como siempre, pero ellos ya lo saben, ¿no?, a todos los profesionales que realmente son los que tiran del barco y los que lo mantienen. La actividad constante, y cuando hace falta, pues prolongan, y cuando hace falta, pues están ahí ayudando como pueden, trabajando más de las horas y aportando también ideas para abordar la situación. O sea que en ese sentido, y luego el equipo directivo, que siendo nuevo, pues también para nosotros fue un esfuerzo. Pero bueno, trabajamos muy en contacto con todos los bandos intermedios, que es muy importante, porque al final el trabajo es en equipo, en conjunto, no vale... En estas situaciones, en cualquiera casi, de cualquier paciente, hay que trabajar en conjunto, porque o es un proceso o participamos varios atendiendo a un mismo paciente, así que... Es importantísimo esa coordinación entre todos vosotros. Por otro lado, también me gustaría preguntarle por ese proyecto Ferrolano Telepalía, que ha sido escogido por la Fundación Pública Galega de Investigación para su desarrollo en el marco de programas de apoyo a la innovación en áreas clínicas. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, nosotros ya sabéis que tenemos una aplicación que se llama Telea, donde empezó a utilizar en el COVID para el seguimiento de los pacientes. Entonces, a través de esa aplicación, bueno, pues hay un premio para potenciar a través de la aplicación, el Telepalia, para el seguimiento de los pacientes de cuidados paliativos que necesiten unas constantes. Bueno, pues a veces
Estos pacientes pues están en su domicilio, entonces un registro de las constantes que muchas veces nosotros, los pacientes que son diabéticos ya lo saben, ¿no? Llevas un papelito para cuando el médico llegue, o las dudas que puedas tener, o en ese momento le podré dar más medicación o menos. Bueno, pues es un proyecto que va a abordar todo eso, ¿no? Y que recibió un premio de innovación, bueno, pues es muy, muy interesante. Y por otro lado, creo que también tuvo mucho éxito la música que llegaba a la sala de hemodiálisis del arquitecto Marcide y también al hospital de día, hematológico del Hospital Naval de la mano Trio Tenuto, creo, Trio Tenuto, si es así, ¿qué tal fue eso? La verdad, la música con los pacientes es una manera de humanizar pues la atención también, ¿no? Y que los pacientes vean que, bueno, que estamos intentando también trabajar con ellos, para ellos, por supuesto. También tenemos la asociación las asociaciones de pacientes con los que vamos a tener reuniones que ya se tenían, ¿no? Pero bueno, buen seguimiento, porque necesitamos un feedback. Al final nuestro trabajo es solamente dedicado a ellos, ¿no? Necesitamos saber ideas, si lo estamos haciendo bien, si podemos mejorar en algo, y a través de todo eso es como lo recibimos, ¿no? Y por eso mismo, dentro de ese consejo del paciente que están llevando a cabo, también se acaba de incluir ahora a Alcohólicos Anónimos. La idea es justo, cuanto más entidades, pues tener un mayor información de todos ellos y necesidades. Sí, sí. Cuanta más información tengamos, tanto de las asociaciones como a través de otros medios, bueno, pues hay veces pues que recibimos reclamaciones o quejas que se analizan porque siempre hay algo que podemos mejorar. Eso es importante también, tenerlo todo en cuenta, ¿no? Y para finalizar ya, estamos a la vuelta de la esquina de que ya pasemos al 2025. ¿Qué objetivos, retos se propone de cara al próximo año? Bueno, hay cosas también, por ejemplo, dentro de lo que es la atención al paciente, sí que reforzamos mucho con una supervisión de enfermería en la atención al paciente, pues la hospitalización a domicilio, como también está en la línea estratégica del SERGAS, ¿no? La salud mental. Luego estamos intentando también ayudar, porque la forma de... A veces hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Pero más que la inteligencia artificial es automatizar muchísimos procesos, que así los profesionales trabajan más seguros y los pacientes también. En eso también estamos implantando, eso es en todas las áreas, pero a Ferrol le toca ahora, una aplicación informática para la programación quirúrgica que se llama SABA, que nos va a ayudar también muchísimo a agilizar. Para que os deis cuenta, es como antes, no hace tanto, un análisis, hacíamos un volante en papel, ese papel tenía que llevarlo un celador al hospital, llegar a ese hospital, ir a análisis, llegar a ese papel, ¿no? Todo eso se acorta con un botón cuando le das a la analítica. Llega automáticamente, entonces se acorta muchísimo los tiempos y el riesgo de pérdida que se del pierda, papel, claro. Porque ya no es tanto, a veces la gente piensa, bueno, vamos a automatizar para eliminar el papel. No es tanto eliminar el papel, lo importante es que no se pierda. La seguridad del paciente y que llegue donde tiene que llegar y lo más rápido posible. Entonces, eso nos ayuda muchísimo la tecnología y en eso hay que apostar mucho porque va muy rápido y los hospitales nos podemos beneficiar. Otra de las cosas que hicimos fue muy importante la inteligencia artificial que metimos en la radiología simple. Ahora nos ayuda al diagnóstico, entonces por lo tanto, bueno, pues el radiólogo también se puede ocupar de otras cosas y analizar imágenes como el TAC, resonancia, intervencionismo, ¿no? Que lo necesitamos, y en la radiología simple nos ayuda al diagnóstico en cosas pues, ya más simples tanto de primaria como de urgencias, ¿no? Y eso también lo vamos a extender, o sea, queremos ir poco a poco para que el profesional que realmente está especializado en un acto se dedique a eso. Esto era uno de los principales objetivos de los que también hablaba cuando tomaba posesión aquella vez y decía eso mismo, que los médicos se dediquen a lo suyo y no y dejar la burocracia. Y eso, eso es lo que tenemos que esforzarnos, porque además es que eso es una constante, no es que yo intente eso y esto se acabe en 2 años, no, va a ser siempre así, porque la tecnología mejora mucho. Nosotros en el equipo directivo también tenemos una subdirección que es de sistemas de información e informática, bastante potente, que se potenciará más para ayudarnos en todo esto, ¿no? Janus es un ejemplo, pero aparte de Janus hay que hacer muchísimas más cosas. El futuro de Janus también está ahí, muy importante la evolución. Bueno, eso es a lo que tenemos que entender para que los profesionales que ya se forman muy bien y que están muy capacitados y lo hacen muy bien, encima si le ponemos ya esto, de maravilla. Cómodo.
Fernanda López Creciente, como siempre, un placer poderla tener aquí esta noche en Espacio Abierto. Muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros y a los profesionales del área y a todos los profesionales que están ahora con la vacunación, porque nos ayudará mucho también a la mejor atención del paciente después. Y a reducir pues, el número de pacientes que tengan que ir al hospital y evitar, por tanto, que pudiera haber un colapso. Exacto. Pues muchas gracias también a todos ustedes. Antes de finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.